hablamos de desesperación, muchas veces hemos resumido la desesperación como el querer las cosas rápido y las cosas como el querer viajar, ir de un lugar a otro con rapidez. Pero no es el tema del que quiero hablar en este aspecto, sino que quiero hablar de algo que va más allá de solamente querer una pizza rápido o alguna situación que anhelamos con rapidez. Cuando leemos el libro de Job en el capítulo 11, en el versículo 18, en palabra de Dios para todos, dice: vivirás confiado porque tendrás esperanza. Aun cuando tengas problemas, dormirás tranquilo. Si notamos aquí, esta escritura está hablando de Job. Se le está hablando de este tema a Job. Quizá todos en algún momento hemos leído esta historia de Job, o por lo menos hemos escuchado lo que este hombre vivió, su situación, el cual sufrió una pérdida de sus bienes, una pérdida de 10 hijos, sufrió la pérdida de su relación, sufrió una pérdida también en su vida de salud. Y este versículo muestra la desesperanza, muestra lo que es una desesperanza, porque dice aquí esta escritura: vivirás confiado. Hay una versión que me gusta también que dice, porque dice: volverás a confiar porque tendrás esperanza. Dice: volverás a confiar porque tendrás esperanza. Entonces hay momentos en la vida que hemos dejado de confiar porque hemos perdido la esperanza. Job, de alguna manera, en algún momento de su vida comenzó a perder esta esperanza. Ahora, cuando decimos desesperanza, la desesperanza es la pérdida de la esperanza, es lo opuesto totalmente a la esperanza. Pero su significado es porque significa actitud o estado anímico en el cual la persona puede hallarse deprimida a causa de haber perdido o sentir haber perdido la posibilidad de lograr algo, haber perdido la esperanza. Entonces, cuando hablamos de desesperanza, es una actitud, un estado anímico en el cual de alguna manera podemos pensar o estar deprimidos a causa de sentir que no hemos logrado, no podemos lograr nada ya en la vida, perdemos la posibilidad de un logro. Y cuando nosotros perdemos esa oportunidad o ese pensamiento de que pudiéramos lograr algo, ha entrado la desesperanza. Ahora, tal vez la verdadera fuente de la desesperanza en nuestra vida, en medio de estos tiempos o en medio de nuestra vida, para muchos simplemente es el reconocimiento de que nosotros en la vida no hemos logrado lo que anhelamos, no hemos alcanzado lo que tanto habíamos esperado. En algunas de las cosas hemos perdido o hemos sentido desesperanza por algo que quizá se nos prometió y no cumplió satisfactoriamente o con alegría las cosas que de alguna manera se prometieron. Cuando nosotros perdemos esperanza en nuestra vida es porque de alguna manera algo se nos prometió y no hubo un resultado ni de satisfacción ni de alegría. Y nosotros, al haber sentido este vacío o esta ausencia de alegría o de satisfacción, entra la desesperanza. Una desesperanza que de alguna manera está totalmente ligada, o cuando hablamos de desesperanza es, por así decirlo, un sentimiento de frustración o un sentimiento de impotencia. Hablar de desesperanza, iglesia, es hablar de una frustración en nuestra vida, es hablar de impotencia en nuestras vidas. Y hoy vivimos un tiempo así, un tiempo de desesperanza, un tiempo donde creemos de alguna manera que hay impotencia, que hay frustración en nuestra vida.
¿Usted alguna vez ha escuchado esa palabra cuando alguien dice: ¿de qué serviría hacer esto si no va a cambiar? Es una persona que de alguna manera tiene desesperanza en su corazón. Siente que nada de lo que pudiera hacer va a servir para algo. Puede decir: ¿para qué intento esto? ¿Para qué hago aquello? Si no van a cambiar las cosas. Cuando usamos estas palabras, estas actitudes, hay en nuestro corazón una desesperanza. Hay algo que ya está dañando nuestra vida, está dañando nuestros sentimientos, nuestras emociones. Voy a leer este versículo otra vez en Job 11:18, pero lo voy a leer ahora en el libro Pueblo de Dios. Y mire lo que dice: estarás seguro porque habrá una esperanza. Observarás a tu alrededor y te acostarás tranquilo. ¿Se dan cuenta lo que este versículo también en esta versión nos dice? Estarás seguro porque habrá una esperanza. Una esperanza nos hace mantener la seguridad de algunas cosas. Una sola esperanza. Y luego dice: observarás a tu alrededor y te acostarás seguro. Esto quiere decir que Job de alguna manera miraba hacia su alrededor y era la situación en la que estaba viviendo le robaba la tranquilidad, le robaba la paz. Y eso de alguna manera nosotros estamos viendo alrededor todas las situaciones que están sucediendo en estos días. No solamente acerca de la pandemia, aún en nuestra propia vida, en nuestro corazón, en nuestro alrededor. No solamente se trata de no contagiarnos, sino que ya fuimos a un momento de estar encerrados por causa de la pandemia, pero también ya llevábamos asuntos en nuestro corazón, asuntos en nuestra vida que eran desesperanzas que invadían nuestra vida, habían robado la tranquilidad, la paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Y notamos que Job dice aquí esta palabra: estarás seguro porque habrá una esperanza. Observarás a tu alrededor y te acostarás tranquilo. ¿Cuántos de nosotros en estos días podemos acostarnos tranquilos? ¿Cuántos aún en medio de esta situación podemos dormir tranquilos? Y el punto es que tiene que ver con la esperanza. Tiene que ver con la esperanza que podamos vivir o tener. Job de alguna manera vivió cosas terribles en su vida que le hicieron llegar al punto de la desesperanza. Job estaba de alguna manera frustrado, tenía un sentimiento de impotencia. Ahora quiero que pongas atención en esto que te voy a decir, porque frustración es el malestar de que resulta de que uno no vea realizado aquello que esperaba. Eso de alguna manera es la frustración. La frustración tiene que ver de alguna manera con el abortar algunos proyectos en la vida, algunos sueños, algunos anhelos que de alguna manera como seres humanos hemos tenido en la vida. Porque es el malestar que viene. Hay una frustración, hay un malestar en nuestro corazón, en nuestra mente, de alguna manera, en nuestras emociones, por no ver un resultado de lo que nosotros esperábamos. Al no tener un resultado de lo que queríamos, entra la frustración en nuestro corazón. Job de alguna manera, o más bien seguramente, nunca en su vida pensó que perdería la vida de sus hijos. Nunca quizá pensó que perdería sus bienes. Quizá tenía metas más altas, quizá tenía sueños mayores acerca de sus hijos, acerca de sus negocios, acerca de su vida espiritual. Sin embargo, ahora entra la frustración porque ha perdido su relación matrimonial, ha perdido de alguna manera su salud, ha perdido su familia, ha perdido sus bienes. Y hay una frustración en su vida. Tenía una impotencia o un sentimiento de impotencia. Y cuando hablamos de impotencia, es el profundo e inconsolable dolor emocional que resulta de no poder remediar una situación o circunstancia desagradable, o de no poder llevar a cabo una idea. ¿Se dan cuenta lo que significa impotencia? Es un profundo e inconsolable dolor emocional. Esto lo vivió Job.
Esto lo puedes estar viviendo tú, lo puedo estar viviendo yo. Cuando hay impotencia en nuestra vida, es un profundo, inconsolable dolor emocional que resulta de no poder remediar una situación. Job no podía remediar la muerte de sus hijos. No podía remediar en ese momento su situación económica, su situación matrimonial, su situación de salud. Y tenía de alguna manera un dolor emocional, porque no podía remediar una situación o esa circunstancia desagradable. Muchos de los que estamos hoy en estos días viviendo esas situaciones que muchas veces producen dolor, cosas que no podemos cambiar, que no podemos remediar, que son cosas de alguna manera desagradables. Teníamos un pensamiento, una idea de poder alcanzar algo, pero sin embargo entró la frustración, entró la impotencia en nuestra vida y eso produjo una desesperanza. Quizás tú estés ahí sentado en tu casa junto a tu familia esta mañana y estés pensando: creo que estoy en desesperación, estoy desesperado. Quizá perdiste tu trabajo, quizá tus finanzas están mal por causa de la situación que estamos viviendo. Quizá tengas un problema de salud, un problema emocional, un problema de frustración, un problema de impotencia en tu vida, un dolor que parece inconsolable. Eso es lo que estamos viviendo de alguna manera en medio de este tiempo. Ahora, es cierto que el diccionario define emocionalmente o esencialmente la impotencia como algo donde tú pierdes la realización de hacer algo. Lo opina de esa manera, pero en mi opinión va más allá. La impotencia va más allá de solamente no poder librar una dificultad. Porque mire, si uno se siente débil, se siente con falta de poder, lo que va a hacer uno es optar por fortalecerse y ya. Pero esto va más allá, porque escuchen bien, la impotencia de alguna manera es el sentimiento de completa desolación que resulta no solo de la improbabilidad de conseguir un efecto deseado o de evitar ciertas consecuencias indeseadas, sino de una verdadera imposibilidad de lograr o evitar las cosas por un medio humano. En otras palabras, esta palabra impotencia no solamente es la improbabilidad, sino la imposibilidad. Es algo como imposible de poder cambiar humanamente, cambiarlo. En estos días quizá humanamente hay cosas en las que no podemos cambiar. Por ejemplo, se dice que la impotencia sexual o la impotencia que es la esterilidad de no poder tener hijos, se le llama así como que es algo que no se puede. Pero ahora la ciencia ha desarrollado tantos métodos para que el hombre pueda ser un hombre productivo o tenga esa potencia sexual, pero a través de quizá de pastillas y lo que sea. Ahora también a través de ciertas formas de estudios se puede llegar a tener hijos. O quizá si en lo más extremo no se puede tener hijos, se puede adoptar. Pero a fin de cuentas ya no es una imposibilidad. Ya no es algo imposible o improbable, es algo que puede suceder, es algo que puede pasar. Entonces cuando notamos que es algo que humanamente se puede lograr, eso no necesitamos la esperanza, es algo que podemos lograr. Pero cuando hay algo que no se puede lograr, es ahí donde necesitamos la intervención del cielo, la intervención divina en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra nación y en el mundo entero en estos días. Es por eso que el mundo está desesperado, porque no hay una solución concreta, porque no está en las manos del hombre, sino en las manos de Dios. Esa es la esperanza que debemos tener. Segunda de los Corintios 4:17 dice: las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre.
El problema de la desesperanza es que la desesperanza nos lleva al punto de creer que la situación en la que nos encontramos es una situación que no va a cambiar. Es una situación que no tiene probabilidad de cambiar, que es imposible cambiar esa situación. Eso es la desesperanza. Ahora, la desesperanza y el sentimiento de impotencia o de frustración no es algo con lo que hayamos nacido, sino es algo que aprendimos. Es algo que se aprende. La desesperanza no es algo que nosotros hayamos nacido y por eso vivamos en esa situación, sino es algo que hemos aprendido. Miren, todo niño que nace en cualquier hogar, en cualquier familia, de alguna manera ese niño al principio nace y comienza a crecer con un sentido de esperanza. Pero con el paso del tiempo su esperanza comienza a desaparecer. Comienza a desaparecer porque descubre que muchas de las cosas y desdichadamente muchas personas donde él puso su esperanza lo han desilusionado. Cuando comienza una desilusión en la vida de nuestra niñez, comienza a desaparecer la esperanza, porque un niño siempre pone su esperanza en alguien más. Y cuando eso sucede, comenzamos a crecer. Y cuando hay un abuso, no solo hay un daño físico en un niño, un daño que de alguna manera físicamente en un tiempo ese dolor va a desaparecer del cuerpo, pero no de su área emocional. De alguna manera un niño cuando es abusado pierde de alguna manera en su corazón la esperanza y entra desesperanza, es destrozada su esperanza. Ahora, si sentimos de alguna manera impotencia y frustración, esto, escuchen bien, va a desarrollar la desesperanza, y la desesperanza es el componente de la depresión. La gente deprimida es gente que ha perdido toda esperanza. Es gente que de alguna manera cree que ya no hay esperanza. La única esperanza que considera es la muerte, no otra cosa. Cree que no hay remedio para su situación, para su circunstancia, porque ha perdido toda esperanza. Ahora escuchen bien, simplemente en Estados Unidos hay de entre 20,000 y 50,000 suicidios cada año, la mayoría por causa de la depresión. La gente deprimida es gente que perdió la esperanza, es gente que ha perdido la esperanza en su vida. Ahora escuchen bien, todos los niños pueden sufrir depresiones. A veces pensamos y decimos, no, un niño, ¿de qué se puede deprimir? Pero los niños pueden tener depresiones igual constantes como un adulto, pero difiere de la forma, difiere del sentido de un adolescente y de un adulto. Miren, el pronóstico más acertado del suicidio en potencia está claramente descubierto, que tiene que ver con la desesperanza, con la falta de esperanza. Es creer que la situación en la que se vive no se podrá salir de ella. Un niño puede tener depresión, pero no puede permanecer siempre deprimido. Sin embargo, un adolescente y un adulto sí pueden permanecer depresivos. Causa de la desesperanza, por causa de la frustración y la impotencia de no poder obtener algo en la vida. Job 6:11 al 13, Job lo dijo. Él creía que ya no tenía una razón para vivir. Había perdido toda esperanza. Dice, pero no tengo fuerzas para seguir. Lo primero que dice es que no tiene fuerzas para seguir. No tengo nada por lo cual vivir. Había perdido toda esperanza. Él decía, ya no tengo nada por lo cual vivir. Y luego él hace una pregunta: ¿tengo yo la fuerza de una roca? Eso que se nos quede grabado. ¿Está mi cuerpo hecho de bronce? Está hablando del sentir, de sus emociones están afectadas totalmente. Y luego él dice, no, estoy desamparado por completo, sin ninguna oportunidad de salir adelante. Job está diciendo que él ya no tiene fuerzas para seguir,
que no tiene nada por lo cual vivir y que ha perdido toda la oportunidad de salir adelante. Eso se llama desesperanza. El mundo en este tiempo quizá puede estar viviendo de esta manera. El mundo cree que ya no tiene fuerzas para seguir. Quizá tú estás ahí hoy cerca de tu familia y estés pensando: ya no tengo fuerzas para seguir. No tengo un motivo por el cual seguir viviendo. Depresión, desesperanza por causa de la frustración y la impotencia. Y hay momentos que esos pensamientos vienen a nuestra vida. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir? Y pensamos que toda nuestra oportunidad de salir adelante ya no existe. Job se sentía de esa manera. Había sufrido unas pérdidas terribles, pero no es así. Ahora escuchen bien. Estudios revelan que niños menores de 7 años nunca se suicidan. Aunque hay homicidios muy bien documentados de niños de 5 años. Porque miren, los niños de 5 años ya tienen una conciencia de lo que es la muerte, cuál es su finalidad. Pero nunca piensan, pueden pensar en matar a alguien, pero no pueden pensar en suicidarse. No tienen ese sentido de alguna manera. Ahora, lo que nosotros debemos entender es que hay una desesperanza muchas veces en la vida de la gente, en la vida de los niños, destrozada por causa de un daño, por causa de una desilusión en sus vidas. Ahora imagínense en los adolescentes y en los adultos que han vivido mucho tiempo y que el enfoque de su vida de alegría y de satisfacción no han podido ser cubiertos, sino que han encontrado desilusión y su corazón ha sido destrozado. Y al mismo tiempo que su corazón es destrozado, también ha sido destrozada su esperanza. Ahora escuchen bien. Hay algo que quiero decirles con certeza. Uno no puede vivir mucho tiempo sin la esperanza, porque la esperanza es parte de la esencia de la vida. No podemos vivir mucho tiempo sin la esperanza, porque la esperanza es parte de la esencia de la vida. Podemos anhelar vivir porque la esperanza es el motivo que nos da de poder seguir y poder ver que hay algo que nos puede esperar. Miren, un hombre contrajo una enfermedad que amenazaba su vida, y de hecho todos los médicos le dijeron que lo llevaría a la muerte. Ahora este hombre respondió de una manera muy curiosa a este diagnóstico. Él dijo que se iba a morir de una forma diferente. Él dijo: voy a morirme riendo. Así que ese hombre lo que hizo fue a buscar todos los dibujos animados divertidos, compró todas las películas cómicas que había en ese entonces, buscó películas y muchos programas de chistes. Y este hombre pasó de 7 a 10 horas sentado, escuchando todo esto y riéndose hasta más no poder. El resultado fue que su vida mejoró. Su vida mejoró, y entonces este hombre mismo escribió un libro que le tituló La anatomía de una enfermedad, en la cual él describe el efecto positivo de la esperanza y la risa sobre la enfermedad. La esperanza y la alegría, la risa, producen un efecto en nuestra vida. Miren, hay gente que dice: ¿por qué hablar de la esperanza? Podemos hablar solamente de la esperanza al menos que podamos decir que esa esperanza es real. Pero escuchen bien, no es suficiente saber si la esperanza es real o no. No hay nadie que sepa lo suficiente para negar la esperanza. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 24 en traducción lenguaje actual dice esto: Dios nos salvó porque tenemos la confianza
de que así será. Pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Pues, ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Nadie. Nadie puede estar esperando algo que ya tiene. Sin embargo, la esperanza es de alguna manera el esperar lo que uno no ve, lo que no se nota, lo que creemos imposible, lo que creemos que no tiene probabilidad de que pudiese lograrse. Eso es esperanza. Es estar confiando en que eso puede suceder. Ahora, cada uno de nosotros podríamos estar viviendo o hemos vivido o experimentado algunos retos que nos rodean. Sabemos que esta situación que nos rodea es una dificultad, un reto que estamos viviendo. Pero a veces todo esto que vemos alrededor se convierte en una desesperanza para nuestra vida. Se convierte en una desesperanza donde nosotros pensamos que no cambiarán las cosas y que no habrá un buen resultado, que no lo lograremos. En estos días nos rodeamos de mucha gente que nos dice: todo va a estar mal, no va a poder ser, no te va a resultar, no lo vas a lograr. Porque ellos miran la situación que estamos viviendo, pero nosotros debemos tener esa esperanza de poder ver el resultado para nuestra nación, para nuestra ciudad, para nuestras familias, para nuestra propia vida, para nuestras emociones, de que podremos lograrlo. No sé cuál sea tu situación, no sé qué es lo que estés viviendo, no sé qué es lo que estés pasando. Quizá eso sea, lo que estés viviendo sea más allá de la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia. Quizá haya situaciones en tu vida emocionales, pero necesitamos buscar la esperanza, porque la última palabra de esperanza no es terrenal. La última palabra de la esperanza es divina. Es algo en lo cual debemos refugiar nuestro corazón. Saben, hay momentos en mi corazón que pienso acerca de lo que está sucediendo, y claro que tengo que tener responsabilidad, y claro que debemos cuidar y proteger y obedecer algunas cosas o todas las cosas que se están diciendo que debemos hacer. Pero en nuestro corazón hay momentos que todo esto que estamos viendo, hablando por medio de las redes y todo lo demás, la ausencia de muchos o de la gente en la congregación, también es una causa de dolor. Pero debo de guardar una esperanza de entender que esto no siempre será así, que tenemos oportunidad de que no siempre vamos a permanecer de esta manera, sino que vendrá el tiempo donde Dios nos va a permitir volver a estar juntos y buscar su presencia. Eso se llama esperanza. No lo hemos visto, pero lo esperamos. Esperamos el resultado divino. Espera el resultado divino en tu corazón, en tus emociones. Espera el resultado que Dios quiere dar a tu vida. Espéralo. Por eso Hebreos 6, 13 al 14 dice, lo voy a leer aquí en la NTV, lo voy a leer aquí, pero que no, no lo escribí, pero este libro de Hebreos revela muchas cosas del Antiguo Testamento y llama mucho la atención cómo este libro nos puede mostrar muchas cosas. Miren lo que dice el capítulo 6, el versículo 13. Dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Todos sabemos la historia de Abraham, un viejito, igual su esposa, que ya no tenían la posibilidad de poder tener hijos, que ya no tenían el potencial para hacerlo. Sin embargo, dice que Dios le habla a este hombre y le jura. Dos cosas Dios le hizo a Abraham: le hizo un juramento y le hizo una promesa. La promesa no miente y el juramento es incambiable, no puede cambiar. Por lo tanto, necesitamos entender que Abraham lo que tenía que hacer era esperar.
Esto quiere decir que la esperanza es el motivador de nuestro corazón para seguir adelante hasta el cumplimiento de una promesa. Si Dios le ha dado promesas a la iglesia, te ha dado promesas a ti, espéralo, va a suceder. La promesa no miente y el juramento es incambiable. Es algo que nos debe sostener. Pero estoy casi a punto de terminar lo que quería hablar de esta mañana. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. La esperanza que está delante de nosotros es el lugar donde nos refugiamos, es el lugar donde debemos estar confiados y aferrados a esa esperanza. Tú debes y yo debemos tener de alguna manera acudir a refugiarnos. Podemos estar confiados en esa esperanza que está por delante. Algo que está por delante de nosotros. Pero ahora miremos el versículo 19, que es muy importante porque es el punto del tema. Con esto voy a terminar. Pero miren lo que dice el versículo 19. Esta esperanza, la que acabamos de leer, que involucra la promesa y el juramento, dice: esta esperanza es una ancla firme y confiable. ¿Para qué? Para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Y luego el verso 20 dice: Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Escuchen bien, esta esperanza es un ancla firme. La esperanza es una ancla firme. Es una de las anclas que se usan en los momentos de tempestad o cuando un barco quiere llegar a algún puerto. Ahí se echan las anclas. Ahora nosotros notamos aquellas anclas que son como un metal, pero en la antigüedad no era esa la ancla. La ancla era una roca, era una piedra a la cual se le llamaba el ancoria. El ancoria o la ancoria era un ancla, era una piedra muy grande que estaba en el puerto enterrada, y algunos marineros se bajaban en una lanchita o en un bote y llevaban una soga muy larga y muy pesada que iba teniendo más fuerza, y ellos iban y amarraban esa soga en esa piedra, y entonces el barco podía acercarse al puerto con seguridad porque estaba anclado a esa roca, a esa piedra, a esa peña gigante. Por eso este versículo dice claramente: esta esperanza es un ancla firme y confiable. Está diciendo las cualidades del ancla es que es firme, no se mueve, no cambia, está permanente y es confiable. Es en alguien en donde podemos estar seguros. ¿Y quién es esa ancla? Cristo Jesús es esa ancla, esa roca es Cristo. El mundo lo que hoy necesita es a Cristo. Nuestra situación que estamos viviendo emocionalmente, la frustración, la impotencia, la desesperación, de alguna manera la de estar deprimidos o en depresión, la esperanza de nuestra vida es Cristo Jesús. Él es la esperanza, Él es nuestra ancla. Es donde la situación en la que estamos viviendo, en medio de tempestad, en medio de situaciones difíciles que parecen imposibles de cambiar, es ahí donde nosotros debemos ser esos marineros y bajarnos, tomar nuestra soga y aquella situación llevarla y anclarla a la roca que es Cristo, porque Él es la esperanza del mundo. Él es la esperanza para este mundo desesperado. Cristo es la esperanza.
No sé cuál sea tu situación, pero es el tiempo de que te bajes de tu barco que no puedes controlar, te subas a ese bote, lleves tu soga y lo ates a la roca, a la ancla, a la ancoria que es Cristo. Quiero terminar leyendo estos versículos de Romanos capítulo 15, versículo 13. Porque escuchen bien, esta ancla dice que Jesús es lo que el versículo 20 que leímos, es nuestro precursor, y que Jesús ya llevó nuestra ancla detrás del velo, a la presencia de Dios. Ahora está sujeta el ancla ahí. En otras palabras, nuestras situaciones están ancladas, nuestra frustración, nuestra depresión, la pandemia y la situación que tenemos están ancladas a Cristo detrás del velo. Están en la eternidad, y esa es la esperanza. Termino con esto, Romanos 15:13. Lo que dice Romanos 15:13 me impresionó tanto, porque habla acerca de lo que estamos viviendo. Voy a terminar. Bueno, dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría. Fíjense cómo dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura, mediante el poder del Espíritu Santo. Termino con estos versículos de Romanos 8, versículo 18. Solo los vamos a leer y los vamos a meditar más adelante en nuestro hogar. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Vean el versículo 20. Pues todo el mundo está confundido, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero el mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libre del todo o de todo sufrimiento en silencio. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así será. Pero esperar lo que ya se está viviendo, o que ya se está viendo, no es esperanza. Porque ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Creo que este es un momento donde Dios nos ha hablado. Cierra tus ojos ahí. Señor, gracias por esta mañana que nos permites escuchar tu voz, tu palabra. Señor, ministra nuestro corazón. Quita la impotencia y la frustración. Aleja de nosotros la depresión, porque entendemos que nuestra vida tiene esperanza. Tú eres la ancla. Tú eres esa roca en la que podemos estar seguros. Escuchamos y leímos. Hemos leído la historia de Job, y su final es un final maravilloso, porque recobró la esperanza en ti, porque tú siempre serás bueno, aún en los momentos más críticos de la vida. Señor, envía tu bendición, tu paz, como lo leímos hoy en esta mañana, como el apóstol Pablo mismo lo habló a los romanos. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces ustedes van a rebosar de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, y declaro que la esperanza está ahí en tu vida. Y recuerda que la esperanza no avergüenza. En el nombre de Jesús. Amén.